Está con nosotros el padre Mauricio Víquez, conciliario de la Arquidiócesis de San José. El padre nos dará el rollo Orientación Pastoral en la línea de pensamiento del Papa Francisco. Recibamos entonces al padre Víquez. Víquez con V de vaca. Bueno, nos ponemos de pie y de modo obediente abrimos la guía del peregrino en la página 10. Ya todos lo sabemos, pero es por aquello de la práctica, para usarlo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás nueva vida y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. San Pablo Apóstol. Muy bien. Bueno, es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta tarde. Efectivamente, pues tengo el quehacer de conciliario para el momento de cursillos en la arquidiócesis. Me dedico también a otras cosillas. Tengo a cargo un centro cultural que se llama Centro Cultural Encuentro. Y también desde hace unos tiempillos para acá coordino un centro de formación teológica a distancia que se llama INCOTEP. Si ustedes algún día quieren llevar teología a distancia, pues entonces hagamos negocios. Hay un técnico en teología que es un bloque de 6 materias y luego de eso se llevan especialidades, así que se puede estudiar todo a distancia e incluso fuera del país se puede llevar todo esto. INCOTEP, se llama Instituto Costarricense de Teología Pastoral. Y para aquello del cierre del comercial, barato. También tengo a cargo una capellanía, la capellanía de una institución del gobierno, que es el INS, el Centro de Seguros. Y también me ocupo de un poquito de medios, entonces en Radio Fides, en Radio María, una columnita los domingos en El Eco, otra en La Nación, que termina ayer como a las 11:30. Y en Telefides también somos un poco de los asesores del canal para poder sacar adelante algunos temas que siempre surgen sobre la marcha. Y doy clases en la Universidad de Costa Rica y también en la UNED, que es a distancia. Entonces, por ahí andamos. Esos son algunos de nuestros quehaceres. Pues pasamos entretenido, la verdad. Bueno, yo quisiera iniciar esa reflexión de este momento. Ten en cuenta que esos conversatorios, como decía el padre Luis hace un rato, nos tienen que llevar a pensar que hemos avanzado 50 años y que luego de 50 años ciertamente hay que detenerse, respirar profundo para poder seguir. Yo les cuento así en plan de secreto que Cursillos y yo somos más o menos gemelos, porque yo nací en el 64, ¿no? Así que en mayo cumplí 50 años. Roquemis, decimos aquí. Roquemis, medio roquillo, medio viejo. Bueno, entonces decía que esos conversatorios a esas alturas es un momento para detenerse,
tomar aire y seguir adelante, ¿no? Es una buena también ocasión esta para potenciar nuestro realismo, porque tenemos que ser realistas. Lo contrario del realismo es el idealismo, ¿no? O lo peor, ser ingenuos. Y nosotros no podemos ser ingenuos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que tenemos en nuestro entorno, que nos rodea, y a partir de ahí tratar de sacar adelante la tarea. Y si somos realistas, entonces vamos a potenciar nuestra capacidad para, desde lo que el magisterio nos enseña y la palabra a la cual el magisterio nos sirve, pues a partir de ahí hacer nuestras propuestas. Entonces, siendo realistas, vemos la realidad. Desde el magisterio y la palabra la juzgamos. Y si somos así y procedemos de esta forma, podremos entonces actuar. Y solamente así podremos sacar adelante todos los retos que el Padre Luis nos ponía hace unos instantes. Así nos queda armada esa famosísima metodología pastoral latinoamericana del ver, juzgar y actuar. Hoy se habla mucho de conversión pastoral. Es una expresión que se viene utilizando constantemente. Es uno de esos temas que está sobre la mesa en todas las instancias de iglesia. En todas las instancias de iglesia se habla de la necesidad de una auténtica conversión pastoral. Y ello en gran medida porque resulta que el Papa aborda ese tema de un modo decisivo en la exhortación Evangelii Gaudium. Lo hace de un modo claro, directo, contundente. Recordemos que tenemos la ventaja de que en Roma hay un obispo que no dice las cosas a medias, va directo al grano, y esto nos hace entender todo muy bien. Y el que no entiende eso, porque es el tonto o porque lo es. De modo que entonces no hay otra. El Papa entonces nos plantea en esa exhortación un llamado a esa conversión pastoral, y como decíamos, en un documento que tiene de todo menos ser lindo. A veces usamos la expresión que algo es lindo cuando de una forma pues nos gusta pero nos afecta. Estas flores son lindas y hasta ahí llegamos, no impactan mi vida, son lindas y de ahí no pasan. En el caso, por ejemplo, de Evangelii Gaudium, es más que lindo. Se trata de un documento que ciertamente logra en nosotros varias cosas, como las siguientes. Primera, nos desacomoda. Segunda, impide que divaguemos, o como coloquialmente podemos decir, impide que hagamos el tonto. Tercero, nos lleva a dejarnos de ciertas cositas mínimas en casa, roces, dificultades o de alguna manera choques contra la comunión. Y finalmente nos lleva a hacer todo mejor. Vamos a ver entonces esos 4 elementos a los cuales nos mueve la exhortación Evangelii Gaudium. Dice, primero nos desacomoda, y nos desacomoda hasta el riesgo. Voy a leer un pedacito del número 49 de Evangelii Gaudium que dice así: salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito, aquí para toda la iglesia, lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. De modo que entonces, desacomodarse, decíamos, incluso hasta el riesgo. Tenemos que intentarlo así. El segundo aspecto que les decía es que nos invita a dejar de seguir haciendo, decíamos el tonto, pero pongámoslo más elegante, que nos impide divagar.
Y divagamos cuando perdemos de vista la alegría de la misión, la ilusión de la misión. Y volvamos de nuevo a la exhortación. Ahora vamos al número 109. En el número 109 nos dice el Papa Francisco, es el número más cortito de toda la exhortación, tiene 3 renglones. Dice así el Santo Padre: los desafíos están para superarlos. Ya por ahí, mire, tenemos ahí exactamente 5 palabras. Los desafíos están para superarlos, ni para llorar, ni para quejarnos, no, para superarlos. Luego dice: seamos realistas. Acabamos de hablar de eso, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. Entonces, no divagar, no perder de vista lo que tenemos que hacer, nos lleva a ser audaces, sin dejar de ser alegres, y además de eso, esperanzados. Pero agrega, y esto lo pone entre signos de admiración: no nos dejemos robar la fuerza misionera. Entonces, divagamos, hacemos el tonto cuando perdemos de vista el ideal misionero, que implica llevar adelante la tarea con alegría y siempre percibiendo que es una realidad que hemos de emprender una y otra vez con espíritu renovado. El tercer asunto nos decía que tenemos que aprender a dejarnos de ciertas cositas, ¿no? En otras palabras, tenemos que hacer una opción eclesial real y optar siempre por lo grande. Y vamos a volver a la exhortación, ahora al número 99. En el número 99 nos dice así el Santo Padre: a los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente, que todos los puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis. Atención a la tentación de la envidia. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos. Opción entonces eclesial. Y lo cuarto es hacer siempre todo mejor, con una decisión más clara, más constante, de evitar hacerlo todo como siempre. Sumirnos en la invisibilidad a raíz de eso, o pasar temerariamente desapercibidos y con un impacto mínimo de cara a la construcción del reino. Y veamos el número 83, que dice así Francisco. Vean ustedes lo que dice, que eso es fuerte. Estamos en el punto 83. Dice: se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo, desilusionados con la realidad, con la iglesia o consigo mismos. Viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires del demonio. Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad, cansancio interior y que apolillan el dinamismo apostólico. Por todo eso me permite insistir, y va de nuevo el Papa con los hijos de admiración: no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Así que nada de polillas ni de tumbas. Estamos invitados entonces a cambiar nuestra manera de ver las cosas. El Padre hablaba temprano, hace un rato, de la importancia de asumir paradigmas nuevos. Bueno, pues sí, se trata de eso. Hay cosas que de una manera se deben dejar de hacer como siempre, irremediablemente.
A menos que queramos que la historia nos pase por encima, que nos puede pasar si dejamos. Van surgiendo nuevos escenarios se van configurando constantemente, y desafíos gravísimos nos muestra día a día la sociedad que nos rodea. Y a veces parece que nuestras sociedades van como en caída libre en algunos temas, y a veces parece que incluso perdemos de vista nuestro deber de transmitir la fe a las futuras generaciones. Cuando digo que vamos de caída libre, es cuando uno se pone a pensar lo que ocurre en algunas sociedades nuestras. Por ejemplo, yo les contaba que algunos de ustedes ahora hace un ratito, que a mí los obispos me han encargado un trabajillo medio complicado, que es tratar de influir un poquito con los señores diputados en algunas decisiones que se vienen, y todas son muy difíciles porque son perspectivas las que están imperando profundamente anticristianas. Y entonces el tema vida, matrimonio, familia, son temas que están sobre la mesa, y las opiniones que usted escucha a veces parecen realmente de susto. Caída libre, porque ya es un problema que tiene un núcleo antropológico gravísimo. Ya no entendemos ni siquiera qué es la persona humana, y eso es un asunto muy grave, porque de repente ya no sabemos ni quiénes somos nosotros. Caída libre. Entonces van surgiendo efectivamente nuevos escenarios, grandes desafíos, y ciertamente parece que a veces vamos en caída libre, y estamos además perdiendo la habilidad de transmitir a las futuras generaciones la fe. Cuando el Papa Benedicto XVI convocó el año de la fe, si ustedes leyeron Lumen Fidei, ¿qué decía ahí? Que el año de la fe era fundamentalmente para una cosa: para potenciar nuestro testimonio y para mejorar nuestra habilidad para pasar la fe a las nuevas generaciones. Llegó el año de la fe, se fue el año de la fe, y parece ser que no nos afectó. Nos parece que a veces estamos un poco así como impermeables, ¿no? Llegó el año de la fe, se fue el año de la fe. Celebramos 50 años del concilio, pasó. ¿Y qué? Por ejemplo, en el 2015 estaremos celebrando en los 50 años de gravísimo educaciones. ¿Y qué? ¿Qué haremos al respecto? ¿Qué haremos nosotros para celebrar los 50 años de un documento que nos decían: tenemos que mejorar nuestra capacidad educativa, tenemos que potenciar nuestra capacidad para transmitir la fe a las nuevas generaciones, y tenemos que cuidar más la escuela católica y las universidades católicas? ¿Lo haremos? Pues quién sabe. Yo digo que ojalá que sí, ¿no? Ojalá que lo alcancemos y lo logremos. Sería el ideal. En todo caso, tenemos que espabilarnos y tenemos que darnos cuenta de que ese deber de transmitir la fe a las nuevas generaciones es un asunto que no podemos dejar de lado, un asunto que no podemos de ninguna manera posponer. De cara a todo esto, entonces, estamos llamados a responder, pero de modo real, y no quedarnos allí plantados mirando al cielo como aquellos discípulos el día de la ascensión del Señor. Aunque a veces parece que esa es nuestra actitud, la de mirar cómo se lucen únicamente los hijos de las tinieblas, cómo hacen las cosas, cómo las siguen haciendo y cómo las terminan realizando. Nos quedamos entonces allí petrificados y dejamos que todo el mundo actúe, que haga lo que quiera, y no hacemos nada, no movemos ni un dedo. Tenemos que reaccionar entonces de alguna manera. Es necesario ciertamente entonces, y esto nos lo pide el Papa una y otra vez, pasar de una iglesia de mantenimiento a otra de puertas abiertas. Esto es, en la propuesta pastoral del Papa Francisco, una constante, una exigencia que no podemos dejar de lado. De una iglesia de mantenimiento a una iglesia de puertas abiertas que tenga ciertas características. Yo se las voy aquí a describir brevemente. Una iglesia capaz de la acogida.
Una iglesia capaz de acompañar. Una iglesia capaz de cercanía. Y además, una iglesia capaz del encuentro. Cuando Francisco habla de cultura del encuentro, nos está diciendo que tenemos que aprender a ser una iglesia que sabe escuchar, comprender, proponer y abrazar, luego de buscar cuidadosamente a la oveja que se pierde. De modo que entonces hay que preguntarse si estamos nosotros en esta longitud de onda o no. Si andamos por esta línea o no. Acogemos al que llega nuevo o al que regresa después de mucho tiempo, o no nos importa para nada si alguien se fue y volvió y ni siquiera le decimos hola o qué te hiciste. Capacidad de acogida. En una familia, la acogida es muy importante. Si un hijo llega tarde, rápidamente a la mamá o el papá le van a decir, a ver, ¿dónde andabas? ¿Por qué llegaste a esas horas? Y si no llega a dormir, probablemente el papá o la mamá se vuelvan locos. Ciertamente en la iglesia no nos pasa ni una cosa ni la otra. Ni esperamos que llegue alguien, ni nos afligimos si no llega. Y menos sufriremos si se fue. Entonces tenemos que revisar también esto en nuestra capacidad para ser acogedores y por supuesto el tema del acompañamiento. A veces cuando tenemos un trella hablamos sobre el tema y decimos, bueno, ¿y qué? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué la mitad de las sillas están vacías? ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿No dicen que en Costa Rica hay casi 30,000 tursillistas? Entonces, ¿cómo es que no podemos llenar 200 sillas? O 100 sillas. ¿Qué se hicieron? ¿Quién acompaña al que no está? O al que se fue. Y luego el tema de la cercanía. Y a la par de eso, el tema del encuentro. Si hay algo que el Papa nos enseña con sus gestos, es la importancia de las dos cosas. De estar cerca de la gente y el tema del encuentro. Y como decíamos, la cultura del encuentro implica esas cosas que ya decíamos antes. Implica saber escuchar. Implica saber comprender, que implica ponerme en el lugar del otro. Implica proponer, sobre todo, vías nuevas y más plenas de vida cristiana. Y finalmente, el abrazo, después de haber buscado la oveja perdida. El abrazo incluso físico. Cuando yo quiero a alguien, lo estimo, bueno, sí. Pero el abrazo incluso físico. Y como les digo en esto, el Papa nos lleva delantera. Porque si algo tiene el Papa fácil, es el abrazo real. Hasta abrazos que sorprenden. Abrazos que probablemente ni ustedes ni yo haríamos nunca. Pero él sí. Por ejemplo, recuerden ustedes aquella experiencia de San Francisco. En una de tantas andaba por allí en un pueblo y se encontró frente a frente con un leproso. Y resulta que, bueno, el leproso era exiliado de las ciudades y nadie lo podía tratar porque siempre andaban con una campanilla para que supieran dónde estaba, y había comunidades de leprosos y otros enfermos fuera de las ciudades porque el contagio era peligrosísimo. Y resulta que de pronto Francisco se encuentra con aquel leproso así frente a frente y le dio asco. Se dio un profundo asco por lo que estaba observando. Y de inmediato algo se le clavó en el corazón. Y si yo quiero ser parecido a Cristo, en el Evangelio yo he leído que Cristo abrazó al leproso. Y entonces de repente se le lanza encima y lo abraza. Y entonces se dio cuenta de una cosa, de que el Evangelio no siempre es fácil. De modo que entonces, llamados a eso también, a esta cultura del encuentro que incluye esto: escucha, comprensión, propuesta y además de eso, el abrazo, incluso, decíamos, físico. Todas estas realidades que hemos dicho, implicadas en esta iglesia de puertas abiertas, son necesarias en la presente cultura o en la presente sociedad de la información y el conocimiento, que marca lo que algunos llaman un cambio de época.
una auténtica sociedad nueva, con criterios nuevos que a veces en vez de acercar, aleja a la gente. En la sociedad de información y conocimiento muchas veces la gente está comunicada pero no está en comunión. Lo decía el Papa recientemente en el mensaje de la jornada sobre las comunicaciones sociales. La gente está comunicada pero no está en comunión. Y si no, si ustedes son aficionados a las redes sociales, piensen cuánta gente que son sus amigos en Facebook o en Twitter o lo que sea, ustedes los conocen personalmente. ¿Cuántos son sencillamente nombres o un nick o un avatar y nada más? De modo que entonces hemos de dar un salto hacia la acogida, el acompañamiento y el abrazo en una cultura que acerca a la gente pero no genera comunión. Y todo esto pues nos debe llevar a ir provocando una iglesia más acogedora, una iglesia nueva, tal y como aparece indicada en el número 46 de Evangelii Gaudium. Ese numerito 46 es un número muy llamativo. Se los voy a leer, es cortito, lo vamos a leer todo. El número 46 dice así: la iglesia en salida, que de lo que estamos hablando, es una iglesia con puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. Pero noten ustedes que aquí se dice una cosa muy importante. En esta sociedad en que vivimos, con esas características, donde es necesario una iglesia de puertas abiertas, es también necesaria una iglesia llamada al encuentro y al abrazo, pero ese encuentro y abrazo implica además el face to face, que dicen los gringos, ¿no? El ver a la cara a la gente, ese encuentro. Hasta ahí, seguramente el Papa piensa aquí en un famoso autor que es de apellido Levinas, que nos enseña esto, y que luego fue retomado por una corriente ética en América Latina llamada ética de la liberación. Estamos llamados todos nosotros a estar siempre en esta línea de la cultura del encuentro, y máxime en este tiempo en que estamos, en que, como les dije, estamos comunicados pero no en comunión. Obviamente este proceso del que estamos hablando, de conversión pastoral, pasando por esta iglesia de puertas abiertas, nos implica a todos, desde el Santo Padre hasta las diferentes estructuras parroquiales, diocesanas, de comunidades religiosas y de religiosos, y también, en nuestro caso, de los movimientos. El Papa aquí, en Evangelii Gaudium, dice, bueno, ya que estamos hablando de todo el mundo, voy a hablar del Papa. Habla hasta de su ministerio, llamado a esa conversión pastoral. Y hablando de los movimientos, es fundamental que esa conversión pastoral afecte a los movimientos para potenciar los compromisos que les son propios y también retomar una y otra vez el propio carisma. Retomar una y otra vez los compromisos que les son propios. Nosotros no somos ni focolares, ni comunidad de liberación, ni tampoco somos el camino catecumenal, ni somos la renovación espiritual católica, ni somos el MFC. Cursillos es cursillos. Y hay una metodología propia, y unas áreas prioritarias propias, y un carisma propio, y sobre eso hemos de estar siempre trabajando e identificándonos con ello, ¿no? Volviendo siempre a las raíces. Eso es muy importante, no perderlo de vista. Cuando se dice que un movimiento, una congregación o algo así tiene que refundarse, no tenemos que reinventarnos. Eso significa que tenemos que volver a las raíces para redescubrir una y otra vez de ese tesoro quiénes somos y cómo tenemos que ser ubicados en el año en que estemos. A raíz del jubileo del año 2000, Juan Pablo II se reunió por primera vez, luego lo haría también él por segunda vez, y luego también Benedicto XVI, y Francisco lo tuvo también en alguna oportunidad,
Juan Pablo II se reunió con grupos laicales y allí les planteaba lo que él esperaba de los movimientos, diríamos de nosotros. Y decía el Papa en un discurso muy largo, pero vamos a tomar algunas ideas solamente muy puntuales. Por ejemplo, decía el Papa Juan Pablo II de los movimientos: ¿saben ustedes? Ustedes tienen que ser más fecundos, más productivos, más creativos, más propositivos. También les decía Juan Pablo II, ¿saben qué también? Ustedes tienen que pedir al Espíritu Santo que los haga más misioneros. Están muy quietos, no se están moviendo, están muy cómodos. Y la iglesia no se puede quedar quieta ni cómoda. Espíritu con un impulso misionero renovado siempre. Se trata de enredarse constantemente en la vida y estar siempre buscando nuevas alternativas. Acabamos de leerlo ahorita. Es que no nos podemos quedar anquilosados y cerrados en nosotros mismos. Para ver las caras, me compro un espejo, ¿no? Se trata de salir, como acabamos de decir hace un instante. El Papa decía además, ¿saben qué también? Tienen que pedir al Espíritu Santo presencia en el mundo, que se noten, que no sean invisibles. Yo decía hace un ratito que corremos el riesgo de ser invisibles, pasar desapercibidos o impactar mínimamente la construcción del reino. Nos puede pasar. Papa decía, roguemos al Espíritu para que nuestra presencia en el mundo sea notoria, que seamos notorios, no invisibles. Yo les he dicho alguna vez en Ultrella y les he dicho también cuando hemos conversado en el secretariado, lo que sea, les he dicho que a mí, por ejemplo, me pasa a veces que estoy en Ultrella o algo así y me preguntan, ¿dónde estás? Estoy aquí en Cursillos. Y la siguiente pregunta es, hombre, qué interesante, ¿Cursillo de qué? Hay que explicar, ¿no? Yo lo que digo, mira, no tengo tiempo para explicarte. Fíjate en cursilloscr.org y ya está, ¿no? Pero hace un tiempo eso no ocurría. También sabía muy bien que era Cursillos. ¿Por qué no saben? Y gente de iglesia, y gente practicante, y gente que está comprometida en lo pastoral, y a veces hasta colegas. ¿Y qué es esto? ¿Existe? ¿Quién tiene la culpa? ¿El movimiento, su carisma o nosotros? Rueguen al Espíritu Santo para que su presencia en el mundo no sea invisible y que además su impacto en la construcción del reino sea grande. Vuelvo otra vez con lo que dije antes. No podemos sumirnos en la invisibilidad. No podemos pasar temerariamente desapercibidos. Y no podemos permitir que nuestro impacto sea mínimo de cara al reino. No podemos permitir eso. Cursillo siempre ha sido, desde que fue fundado en el 49, vanguardia, punta de lanza. Y así debe ser. Y al tomar aire a esa altura del camino, en este país, debe haber un compromiso real de producir realmente frutos que no nos hagan invisibles, ni nos hagan, como decíamos ahora, con un impacto mínimo o desapercibido de cara a la construcción del reino. Decía además Juan Pablo II, roguen al Espíritu Santo que los haga testigos del reino y mensajeros valientes. Testigos del reino y mensajeros valientes. Miren, hablando de lo que pasa en este país ahorita, yo no puedo entender por qué los católicos somos así, como somos. Está de por medio la defensa de la vida humana, embrionaria por ahora. Ya como va la cosa, dentro de poco se da el efecto también. Está de
de por medio ese tema. Está de por medio el tema del matrimonio, de la familia, muchos temas. Si pasa la ley de salud reproductiva, también va a estar, sin duda alguna, ampliado el tema del aborto, más allá de lo puramente terapéutico. Pues resulta que si yo llego a la Asamblea Legislativa a hablar con diputados, ¿saben quiénes puedo yo confiar totalmente? En 5 que son protestantes. A ellos les creo todo, me escuchan y nos apuntamos juntos a una causa. Son 57, de esos probablemente más de las 3/4 partes sean católicos. Quitemos los ateillos, los indiferentes y no sé qué más podrá haber por ahí. Pero se imaginan, yo puedo confiar en los protestantes porque no sé en cuál católico me puedo apoyar. Entonces, ¿cómo somos? Que somos raros, ¿no? Somos bien raros. La República dice hoy que el tema está muy difícil, que aquello es como una lucha de titanes. Y dice abajo, en un apartado, cristianos se oponen por, dice, ¿no? Entonces yo saqué una foto a eso y lo puse en Facebook y dije, si fuera así, este asunto ya estaría súper sepultado, porque si fuera así, si los cristianos estuvieran realmente en contra de esto, ya tuviéramos por lo menos 40 votos para sepultar eso una vez por todas, pero no. Entonces, ¿dónde están los cristianos? Si hubieran puesto por ahí los evangélicos, entiendo, pero los católicos, ¿qué se hicieron? ¿Dónde están? Entonces, ¿qué tipo de mensajeros somos nosotros? ¿Valientes? En la opinión pública, ¿cuándo vimos a un católico, por ejemplo, manifestarse abiertamente en periódicos, en noticieros, en donde sea, ¿no? No. Siempre están echando agua a la sopa, ¿no? Disimulando su fe. El católico hoy día tiende a hacer eso, disimula su fe. O le echa agua al azúcar, o a la sopa, o a lo que sea, y aquello no sabe a nada. Aflojan, suavizan, moderan, disimulan, flexibilizan. Entonces no somos mensajeros valientes, ni somos tampoco auténticos testigos. Y lo último que pedía el Papa, decía, y ruego al Espíritu para que los movimientos apostólicos sean movimientos donde hay hombres y mujeres que se adhieren lealmente a Cristo, que se adhieren real y lealmente a Cristo. O sea, no se andan compañitos tibios. O somos o no somos. Todo esto de conversión pastoral que afecta entonces desde las diócesis y el Santo Padre hasta los movimientos y grupos, esto no es ni una ocurrencia ni es una moda pasajera. Es una exigencia que se deriva de un envío que une sus raíces en el Nuevo Testamento. Esto es, en el querer mismo de Jesús. De esta manera, ese ir y anunciar se convierte de nuevo en un imperativo que a veces se ha dejado de lado en el mar del confort o la comodidad, en el miedo a la misión o la tranquilidad enfermiza del encierro, para usar la palabra del Santo Padre, que nos enferma y nos anquilosa. Lo que no se mueve se atrofia, para llamarlo bonito, ¿no? Entonces, este mandato, que hunde sus raíces en el Evangelio, de ir y anunciar, nos compromete a lo siguiente. Nos compromete con las periferias existenciales, culturales y sociales. El Papa, cuando habla de periferia, no solamente habla de los pobres. Cuando habla de periferias, habla también de periferias que son, por ejemplo, culturales o que son sociales.
También nos compromete ese ir y anunciar con una mayor cercanía al mundo real, verlo desde adentro. También nos compromete con los más necesitados y excluidos en todo sentido. La sociedad hoy excluye personas que no necesariamente son pobres, que se las señala y las prejuzga. Y entonces se nos olvida aquello que una vez escuchamos a Santo Padre: pues ¿quién soy yo para juzgar? Para eso está el Señor, y a la luz de la voluntad de cada quien y de las decisiones personales. Nos compromete además con la alegría infaltable en la misión, porque a veces somos bien tumbas, bien Cuaresma, ¿verdad? Como decía el Papa, aquí mismo. No podemos mostrar eternamente una cara de Cuaresma, ni podemos tampoco mostrar siempre una cara de duelo. Y a veces la tenemos. Y nos compromete como una misericordia real que alcance a todos y exilie el juicio. Hay un autor que se llama Juan Macía que dice que este ir y anunciar ante todo es ir y hacer discípulos y dejar la puerta abierta al que quiere entrar, como acabamos de leer acá. Dejar la puerta al que quiere entrar y que por ahora está tirado a la orilla del camino y que no quiere que lo pateen, ni quiere que lo sepulten, que quiere que lo abracen y le muestren una puerta por la cual puede pasar, en la que puede encontrar de nuevo la esperanza. El querer de Jesús entonces nos lleva hoy a bucear en medio de la cultura narcisista que nos rodea, de cara también a groseros secularismos y laicismos, y también en medio de del corazón de un mundo que necesita hombres y mujeres que reflejen una verdadera coherencia experiencial, que es una frase que utilizaba por ahí de vez en cuando Benedicto XVI, coherencia experiencial. Y en esto de la coherencia experiencial es importante porque nos recuerda que el mundo de hoy necesita cristianos muy sólidos, muy consecuentes. Como decía hace un ratito, o somos o no somos. O dejamos de lado la superficialidad que nos carcome, o nos hundimos, aunque hagamos mil cosas sin ton ni son. Se trata aquí de pasar de la superficialidad. Cuando digo pasar significaría como uno cuando juega cartas, ¿no? Yo paso. Es pasar de la superficialidad, pero también de cualquier forma de activismo. Así como es un gran problema superficial, también es un gran problema aquel que es atrapado por el activismo, que no le da tiempo ni para estudiar, ni para hacer sus deberes, ni tampoco para rezar. En ese sentido, entonces, el ideal sería aquello que llamaba Aparecida, ser discípulos misioneros, no sino con guión. Resulta que aquí mismo el Papa nos habla de eso. Y un día de eso estábamos conversando con alguien cercano al Papa cuando era arzobispo de Buenos Aires y nos contaba algo sobre la redacción de Aparecida. Y el documento de Aparecida decía que debíamos ser discípulos y misioneros en Cristo. Y que fue Bergoglio el que dijo: quiten ese y pongan un guión. Estamos invitados a ser discípulos misioneros, siendo todas realidades que deben siempre ir juntas. Aquí explica él por qué en Evangelii Gaudium. ¿Por qué razón no hay un hay un guión? El que es discípulo misionero entonces es lo que es. El discípulo misionero entonces se esfuerza por ser consecuente. El discípulo misionero se esfuerza día a día por no ser superficial y tampoco por ser atrapado por el activismo. El discípulo misionero es aquel que es, como decíamos antes, el que verdaderamente se adhiere con lealtad a Cristo, con todo lo que eso implica. En una palabra, estamos entonces ante la necesidad de vernos las caras con aquello que el Santo Padre llama armar lío. Armarlo
debe ser entusiasmo. Armarlo debe ser alegría. Armarlo debe ser osados. Armarlo significa apuntarnos a lo que venga y no quitar el hombro. Eso es armar el lío. Y ciertamente vivimos tiempos en los cuales estamos llamados a eso. Cuando el Papa se dirigió a la juventud argentina reunida en la JMJ, lo que les decía es: vayan a sus diócesis y armen lío. Pues hoy tendríamos que decirles a ustedes lo mismo. Si ustedes quieren esa conversión pastoral, si quieren de verdad asumir el reto de ser una iglesia o favorecer una iglesia de puertas abiertas, si quieren de verdad fortalecer esa cultura del encuentro en medio de la nueva sociedad de la información y del conocimiento, si quieren de verdad generar un mundo donde el que está tirado a la orilla del camino sea acogido y sea animado, pues entonces vayan y armen lío. Ha llegado el momento entonces de ir más allá de la mediocridad y de la tendencia de algunos de desmontarlo todo. Lo nuestro es otra cosa: armar lío, hacer de la Utrella un estilo diario de vida para siempre ir más allá, brillar con audacia, hacer lo que se deba hacer y comprender que el coraje hoy tiene el rostro de cambio, osadía y creatividad, y todo ello en clave de nueva evangelización. De colores. ¡De colores! Muchas gracias, Padre Mauricio, que tiene un certificadito de agradecimiento por su participación. Nos comprometemos a repasar bien esta charla, y no solo a repasarla, sino a tratar de hacerla bien, como ustedes pueden. Vamos a tener ahora unos minutitos libres y al toque de la campana volvemos acá.